Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar. El país acaba de atravesar por la tercera ola de la pandemia de COVID-19 y nos ha dejado las cifras más altas de contagiados y de muertos hasta el momento. Ahora con la llegada de las variantes del virus SARS-CoV-2, esta situación podría agravarse y la única solución parece ser alcanzar lo antes posible la inmunidad de rebaño. ¿Qué tan lejos estamos en Colombia de alcanzar la inmunidad de rebaño? ¿Qué tanto dependemos de la vacunación masiva para alcanzar este objetivo? ¿Y qué efectividad tienen las vacunas contra estas variantes? Estas y muchas más preguntas son las que resolveremos el día de hoy. Antes de empezar, quiero recordarles que Es Tiempo de Sumar es un espacio que se da gracias a la alianza entre la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y UN Televisión para contrarrestar el avance del COVID-19 en nuestro país. El plan de vacunación contra la COVID-19 en el Amazonas ha sido uno de los más exitosos del país. Según Edwin Andrés Velázquez, egresado de la Universidad Nacional y coordinador del plan de vacunación de esta zona del país, el 90% de la población de Leticia ya se había vacunado para el 19 de mayo de 2021, garantizando así la inmunidad de rebaño que se evidencia en la baja ocupación de camas UCI. En Leticia y Puerto Nariño, el servicio de vacunación no solo se prestó en diferentes centros médicos, sino también puerta a puerta. Para hablar sobre la inmunidad de rebaño y las variantes nuevas de la COVID-19, tenemos a dos profesores el día de hoy. Ellos son Fernando Pío de la Hoz, epidemiólogo de la Universidad Nacional de Colombia, y Jorge Cortés, infectólogo especialista de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Fernando, acabamos de ver un ejemplo de la ciudad de Leticia, en el Amazonas, en la cual ya se alcanzó la inmunidad de rebaño. Cuéntenos, por favor, por qué esta particularidad y por qué es el Amazonas uno de los únicos departamentos que ha alcanzado la inmunidad de rebaño en Colombia hasta el momento. Bueno, el departamento del Amazonas fue priorizado por el Ministerio de Salud para ser vacunado en un gran porcentaje de la población, debido a que es un departamento fronterizo y a la posibilidad de que si la población no está vacunada, no está inmunizada, entren nuevas variantes del virus a través pues, de esta zona fronteriza. La vacunación a la gran mayoría de la población del Amazonas de alguna manera nos protege en cierto grado de digamos, de la entrada de esas variantes que pueden venir por esta región del país, de países vecinos que están ubicados allí. Adicionalmente, la comunidad del Amazonas pues ha tenido unos brotes importantes de casos de COVID-19 y también se ha infectado una gran proporción de la población allí. Desde el año pasado, pues se sabía que probablemente más del 60% de la población tenía anticuerpos por haber tenido contacto con el virus, y con esta vacunación que cubre, creo, a más del 80%, pues se lograría, digamos, llegar a ese nivel de inmunidad poblacional que llamamos inmunidad de rebaño. Profesor Fernando, ¿cómo espera usted que se logre la inmunidad de rebaño en Colombia y más o menos para cuándo se podría pronosticar que esto estaría sucediendo? Tendría que ver esto con la vacunación, claramente, pero con las personas también que fueron infectadas ya con COVID-19. Claro, digamos, usualmente uno relaciona el concepto de inmunidad más que de inmunidad de rebaño, de protección de rebaño, ¿sí? La protección de rebaño se refiere a ella cuando se logra por vacunación, pero también podría lograrse porque un porcentaje mayor de 75-80% de la población ya haya estado en contacto con el virus y tenga anticuerpos por la infección natural. Yo creo que hay varias ciudades del país, o hay muchas zonas del país donde es posible que se haya logrado este nivel de protección de rebaño por infección natural. Hay algunas regiones de la costa atlántica, incluso del centro del país, donde por el número de casos que se han presentado, el número de muertes, etcétera, da la impresión de que ya tuvieran una población,
una proporción de población con anticuerpos contra el virus por la infección natural. Pero también, por supuesto, la vacunación ha ido aumentando de manera importante. Yo pensaría que con la vacuna, ¿sí? El país, si la rapidez con que se está logrando vacunar a la población sigue de la manera que hemos visto en los últimos 2 meses, es posible que en octubre o noviembre de este año tengamos ya una población vacunada suficientemente grande como para pensar que tendríamos esta protección de rebaño poblacional. Profesor Fernando, ¿conoce usted de los países que han logrado ya entonces la protección de rebaño gracias a la vacunación? Y en estos casos, ¿se podrían entonces relajar las medidas de bioseguridad? Yo creo que ningún país puede decir realmente que ha logrado protección de rebaño en este momento. Aún los países desarrollados que han avanzado de manera importante en la vacunación, en este momento no tienen una cobertura completa con las 2 dosis de las vacunas que se necesitan, más allá del 60%. El que más tiene creo que es Estados Unidos y creo que no pasa del 55%. Los países de Europa en general están un poco más atrasados. Bueno, Inglaterra también está, creo que entre el 60 y el 70%, digamos, podrían estarse aproximando a ese nivel de protección de rebaño. Sin embargo, aquí hay que advertir que aún esos países que tienen una alta cobertura de vacunación, en este momento están viendo un aumento de los casos y nuevamente de las hospitalizaciones, lo cual quiere decir que pues no se ha logrado realmente esa protección de rebaño. Digamos, lo que muestran esas estadísticas de estos sitios es que más del 80-90% de las personas que se están hospitalizando e infectando ahora son personas no vacunadas. Precisamente, precisamente la protección de rebaño es la protección que se le da a las personas no vacunadas por el hecho de que el resto de la población se vacunó. Y si estamos viendo que se están infectando y hospitalizando los no vacunados, pues quiere decir que no se ha logrado, digamos, ese grado de protección. Profesor de la Hoz, acabamos de salir en Colombia de la tercera ola de infecciones por COVID-19. ¿Cuándo se podría estar esperando que se pueda presentar una cuarta ola de infecciones? Y más o menos, ¿usted a qué considera que se podría atribuir este hecho? Yo pienso que si tuviéramos una cuarta ola, es posible que se presente en 2 momentos, o que se presente hacia finales de año, es decir, entre noviembre y diciembre, en parte porque noviembre es uno de los meses más lluviosos que hay en Colombia y usualmente los virus respiratorios toman ventaja de estos meses lluviosos y se transmiten más. O incluso esto podría prolongarse en diciembre también por la temporada de vacaciones, donde las personas se mueven masivamente a diferentes lugares y llevan y traen virus, digamos, de un lugar a otro. Otra posibilidad es en marzo o abril, cuando nuevamente tenemos una temporada lluviosa en varias regiones del país. Sin embargo, precisamente uno esperaría que si la vacunación adelanta de manera importante de aquí a octubre o de aquí a noviembre, pues lo que esperaríamos es que no hubiera un cuarto pico este año y ojalá no hubiera tampoco el año entrante, si es que el papel de las variantes del virus no es tan importante digamos, en romper la protección de la vacuna como se piensa ahora. Profesor Fernando Pío de la Hoz, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Es Tiempo de Sumar y pues por toda la información que pudimos obtener de usted acerca de la protección de rebaño. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos los televidentes. Para hablar sobre las variantes de COVID-19 y la inmunidad de rebaño, tenemos el día de hoy al profesor Jorge Cortés.
Profesor, bienvenido a Es Tiempo de Sumar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Profesor, habiendo ya hablado sobre la inmunidad de rebaño, hablemos ahora sobre las variantes de la COVID-19. ¿Cómo son estas variantes? ¿Cómo funcionan realmente? ¿Y qué tan graves podrían llegar a ser? Una variante es una pequeña modificación, una mutación en la secuencia de aminoácidos que tiene el virus. Vamos a imaginar que estamos hablando de personas, así que una variante es tener ojos azules, o tener ojos verdes, o tener el cabello castaño, o tener el cabello dorado. Es decir, son pequeñas variaciones en cómo luce el virus. Las variantes han sido clasificadas dependiendo del impacto que esas mutaciones puedan tener, porque puede ser que esas mutaciones afecten la forma en la cual nosotros hacemos las pruebas de diagnóstico, o puede ser que las variantes afecten la forma en la cual el virus se reproduce y se multiplica en la población, o puede ser, que sería eventualmente lo más complicado, que las variantes afecten la forma en la cual el virus o el cuerpo de un individuo responde a la hora de protegerse, es decir, que los anticuerpos y las defensas que produce frente al virus sean inefectivos. Entonces, esas variantes que se han denominado variantes de interés o variantes de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud van apareciendo simplemente por generación de esas mutaciones en la medida en que el virus ha interactuado con los seres humanos, y van apareciendo. Si una mutación, si una variante le confiere alguna ventaja a ese virus, pues es mucho más probable que se disemine en la población y que se vuelva mucho más importante. Eso ha sucedido, por ejemplo, con la famosa variante inglesa, la variante que apareció en Londres o en Inglaterra a mediados del año anterior. Para finales de año era la variante más importante. Y así sucesivamente ha ido ocurriendo con varias de estas variantes. Las más conocidas son por sus denominaciones geográficas, la surafricana, la brasileña, etcétera. Pero en los últimos meses se ha preferido cambiar el nombre de estas variantes justamente para prevenir una discriminación por parte de las personas acerca de los orígenes de las personas y del impacto que eso pueda tener. Entonces, la mayoría de las cepas originales hoy se conocen como alfa, la variante inglesa hoy se conoce como beta, la variante brasileña se conoce como gamma, y la variante Delta, que es probablemente la más conocida en estos días, es una variante que apareció en la India, se diseminó y fue responsable de buena parte de la ola más reciente en este país, y se diseminó a Europa, a Estados Unidos, y recientemente nos hemos enterado que ya ingresó a Colombia. Profesor Cortés, ¿cuáles son las variantes que han llegado a Colombia hasta el momento y qué ha hecho el país para enfrentarlas? Para identificar las variantes, para identificar esas variaciones en la secuencia de aminoácidos, nos vamos directamente al material genético. Una vez los virus han sido identificados y son guardados, se toman esas muestras y se secuencia, es decir, se toma cada uno de los nucleótidos que tiene esa secuencia del material genético del virus. El virus tiene más o menos unos 30.000 pares de bases de nucleótidos. Se secuencia cada uno de esos nucleótidos y se determina cuándo hay variaciones, cuándo hay cambios. Esto lo ha venido haciendo Colombia desde hace unos meses, incluso desde el año pasado tenemos cepas, y se hace una vigilancia, es decir, se mira cómo van cambiando estas variantes y esas mutaciones en el tiempo. Lo que se identificó en Colombia es que la mutación, la variante más importante era la gamma, conocida también como P2 o brasileña, que apareció en Colombia hacia mediados de enero de este año. Se diseminó probablemente en la segunda parte o en la parte final de la segunda ola y fue responsable de un número importante de casos. Y posteriormente apareció esta variante nueva, la variante Magdalena, es una variante B, es una variante beta, y esa variante se diseminó en Colombia y fue la más importante en la última mitad de la tercera ola, es decir, esta que acaba de terminar recientemente. Dado que los informes muestran que la variante Delta ha sido introducida en Colombia probablemente hacia principios o mediados de julio, pues hay una gran expectativa de qué va a pasar con la diseminación justamente de la variante Delta y qué impacto puede tener en efecto sobre la cantidad de casos que vamos a tener, especialmente en septiembre, octubre y noviembre.
Profe, ahora hablando sobre el tema de vacunación, ¿qué estudios se han hecho hasta el momento en cuanto a la efectividad de las vacunas con estas nuevas variantes? ¿Nos podría hablar un poco de eso? Como decía, las variantes son interesantes, importantes o de preocupación en la medida en que afectan el diagnóstico, el tratamiento y en este caso la estrategia de prevención más importante, que es la vacunación. Vale la pena recordar que los primeros ensayos y las primeras vacunas se hicieron con lo que se denomina la variante alfa o la variante original, digamos la cepa original, que no tenía esas mutaciones que hoy en día conocemos. Esas vacunas han demostrado seguir sirviendo con algunas diferenciaciones dependiendo de ciertos lugares geográficos. Por ejemplo, un estudio mostró que la vacuna de Oxford no funcionaba en Sudáfrica y este país dejó de vacunar con ese biológico, con ese producto, a principios de este año. En general, la información que se dispone acerca de la efectividad de las vacunas con las variantes es una información indirecta. ¿Qué quiere decir? Que lo que se hace es ir a los hospitales, buscar cuál es la circulación de las variantes y dependiendo de esa circulación de variantes en los hospitales, pues miramos si las personas que están hospitalizadas, que tienen COVID, han estado vacunadas, si han estado vacunadas, si han recibido 1, 2 dosis y eventualmente si hay vacunas diferentes, cuáles han sido las vacunas que han funcionado. Específicamente con la variante gamma y en general con la mayoría de las variantes lo que se observa es una pequeña variación, una disminución de la efectividad de las vacunas. Los estudios sugieren que la vacuna que tiene una efectividad relativa más alta, que es la de Pfizer o la de Moderna, que está alrededor del 95%, puede bajar al 90%. Las vacunas que se conocen como de vectores virales, que son la vacuna de Oxford o AstraZeneca y la vacuna de Johnson Johnson, esas vacunas bajan un poquito su efectividad alrededor del 70 o 75% y no se conoce muy bien el impacto de las variantes sobre las vacunas de virus atenuados, de virus muertos, que es la vacuna china. Entonces, en general lo que se ha visto es que estas vacunas tienen un poco menor efecto, pero lo que se sabe, y especialmente con la Delta, ha sido muy evidente, que si una persona tiene sus 2 dosis completas, en general tiene un nivel de protección muy parecido, muy cercano al que tiene una persona que es expuesta a un virus, al virus original o a un virus de los que han circulado con mayor frecuencia. Es decir, que en general la vacunación sigue siendo efectiva para prevenir la transmisión del coronavirus, tanto en la adquisición de la infección como en la transmisión a las otras personas, y la mayor cantidad de personas que hoy en día siguen siendo infectadas, incluso por estas variantes, son personas que no han recibido ningún tipo de vacuna. Profesor Cortés, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de sumar y lo esperamos poder invitar en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. El mensaje final es: vacunémonos, es la estrategia, sigue siendo la estrategia y probablemente en los siguientes meses y años seguirá siendo la estrategia más efectiva para prevenir COVID. ¿Que tienen chips? ¿Que tienen imanes? ¿Que te modifican el ADN? No comas cuento, las vacunas son seguras y efectivas. De todos depende que nuestra vida vuelva a la normalidad. Recuerda que es tiempo de sumar. A ustedes muchas gracias por ver Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión. Recuerden compartirnos en las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural,
científico y colectivo de Nación.